Muy buen día para todos, profesora y compañeros. El día de hoy les vamos a exponer sobre el empirismo. El grupo está conformado por Camila Andrea Betancourt, Melanie Uchel y quien les habla, Carol Juliana Palacio. Entonces, para iniciar, vamos a hablar sobre qué es el empirismo. Entonces, pues el empirismo es una corriente filosófica que surgió en Inglaterra entre los siglos XVII y XVIII. El empirismo como una teoría epistemológica es considerada como esa experiencia sensorial como la única fuente del saber, es decir, que esta experiencia que obtenemos o conocimientos que obtenemos por medio de la experiencia de las percepciones, los sentidos y los sentimientos, es como la única fuente del saber que tiene el empirismo, es decir, solamente desde allí se obtiene el conocimiento, afirmando que este se fundamenta en la única y meramente experiencia y se adquiere a través de esta misma, como lo dije anteriormente. Entonces allí la imagen nos dice que esta sustenta la idea de la experiencia como origen de conocimiento, de modo que define a los sentidos como las vías de aprendizaje para el ser humano. Para continuar hablando sobre el empirismo, debemos tener en cuenta que este tiene dos fundamentos o dos tipos de empirismo, por decirlo así. Tenemos el primero, que es el empirismo idealista, que es el que nos limita esta experiencia a ese conjunto de sensaciones y percepciones o de representaciones y niega que en la base de aquella figure un mundo objetivo y más bien sea como un mundo subjetivo. Por otro lado, tenemos el empirismo materialista, que este es el que estima que la fuente de la experiencia sensorial es simplemente como radicada en el mundo exterior, es decir, como de los estímulos o cosas que vivimos con el mundo exterior, con lo externo. Por otra parte, tenemos unas características o unos caracteres fundamentales del empirismo. El primero de ellos es el subjetivismo del conocimiento. Entonces, pues como lo dijimos, está basado como meramente, esta experiencia está basada como meramente en las percepciones o en los sentimientos, por así decirlo, o en sensaciones. Y que la mente no puede conocer las cosas más allá que a partir de las ideas que ésta tiene ya, que ya tenemos como sobre estas mismas. Bueno, buenos días para todos. Otra de las características del empirismo es la experiencia como única fuente del conocimiento, la cual nos dice que los conocimientos se nutren a base de experiencias internas, pensamientos, emociones y de experiencias externas, lo cual son el material físico. Bueno, lo que nos quiere decir es que, como ya lo nombró mi compañera, el origen del conocimiento es a partir simplemente de la experiencia. Y un ejemplo claro que podemos tener es sobre en la parte de la religión, en la cual los padres, que son los que intervienen en este modo, nos hablan sobre una demostración existencial en Dios. Es decir, que ellos nos muestran, nos enseñan su sentimiento religioso. Compañera, la siguiente. Otra de las características del empirismo es el conocimiento humano es limitado. La experiencia es un límite. Esta postura es radicalmente opuesta a la de los racionalistas, para los que la razón utilizando un método adecuado no tiene límites y podría llegar a conocer todo. Es decir, que el conocimiento en el empirismo se restringe a la capacidad de la mente humana, es decir, que si uno no tiene experiencias, uno no obtendrá un conocimiento, al contrario de la parte del racionalismo, que ellos sí tienen una razón a partir de lógicas, de conceptos, para crear nuevos conocimientos. Compañera, la siguiente. La negación del valor objetivo de los conceptos universales. Nos dice que los empiristas aceptarán el postulado nominalista de que los conceptos universales
no hacen referencia a una realidad en sí objetiva. Algunas de las ideas pueden ser complejas o pueden ser simples. Pueden ser percibidas por la mente desde a partir de experiencias, que se convierten de manera global e universal, como son las sensaciones o alguna reflexión, que sea de una manera considerada para percibir otras cosas. Bueno, buenos días, profesora, compañeros. Otra de las características del empirismo es el método de aprendizaje es experimental e inductivo. Entonces dice que si para los racionalistas el modelo ideal de método era matemático y deductivo, pues para los empiristas debía ser experimental e inductivo, ya que como bien mis compañeras lo mencionaron, el empirismo es algo muy en base a la experiencia y en base a la práctica, así como lo vemos acá en la imagen, que experiencia más práctica es igual a empirismo, mientras que, por ejemplo, el racionalismo está muy basado en el método deductivo, ya que este se basa más en investigaciones, en teorías. Entonces lo que hace el empirismo es basarse más en la experiencia, en las prácticas, y a partir de estas vivencias, pues se saca lo que es el conocimiento. Y por última característica tenemos, no utiliza la moral para describir el conocimiento, sino el sentimiento humano experimentado durante la experiencia. Esto lo que quiere decir es que no se manejan, por decirlo así, etiquetas de qué es lo bueno o qué es lo malo, sino que simplemente se basan en la experiencia y en los sentimientos que tiene cada humano, para, por decirlo así, sacar sus ideas. Y con esto complemento con una frase que dice que la guía para la vida humana es el sentimiento. Bueno, y para finalizar nuestra sustentación, queremos mencionarles algunos principales referentes del empirismo. En primer lugar tenemos a John Locke, quien nació en 1632 y murió en 1704. Este fue un médico filósofo nacido en Inglaterra y fue considerado uno de los principales referentes del empirismo, ya que muchas de sus obras tuvieron mucha influencia en los pensamientos de grandes filósofos y escritores de aquella época. En segundo lugar tenemos a George Berkeley, quien nació en 1685 y murió en 1753. Se dice que él fue un obispo y filósofo irlandés, y también se cuenta que él desarrolló una corriente filosófica que fue basada en el empirismo, y esta se llama inmaterialismo o idealismo subjetivo. Y por último, tenemos como a uno de los mayores referentes, que fue David Hume. Este nació en 1711 y murió en 1776. Se dice que fue un economista, historiador, filósofo y sociólogo escocés. También se dice que este estuvo influenciado por las ideas de Luke Berkeley, quien anteriormente se los mencioné, y fue un gran referente en campos derivados del empirismo. Entonces, pues eso es todo por nuestra exposición. Mi compañera les quiere hacer una pequeña conclusión de lo que es todo el tema en sí, así que, compañera. Bueno, como conclusión, nosotros decimos que el empirismo es en sí una fuente de conocimiento desde la experiencia, la cual abarca ideas a partir de la experiencia sensorial. O sea, lo que no quiere decir es que no hay nada en nuestra mente antes de obtener una experiencia. Y solo se puede crear una idea cuando los contenidos correspondan basándose desde una experiencia. Y lo que no se muestra en una relación directa con la experiencia se lo podría considerar como una idea imaginativa y no muy verdadera. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la atención prestada.